Estamos de vuelta en esta jornada de día miércoles en este Metrópolis que lo hacemos junto a Rodrigo Gómez. Día post-Copa Libertadores, post-Copa Sudamericana. Hoy juega Palestino. Vamos a estar en el bloque siguiente hablando de lo que se le viene al cuadro árabe. Ya adelantábamos la formación en el computador ahí. Rodrigo Gómez evalúa las opciones que puede tener el equipo chileno. Pero yo anunciaba un entrevistado acá en el estudio que lo recibimos con la siguiente cortina. Claro que sí, es el diputado Renato Garín González, quien el día de hoy nos viene a hablar de su libro, La Gran Colusión, Libre Mercado a la Chilena. Uno se imagina que esto habla de cómo han actuado durante muchos años y cómo han quedado impunes e incólumes empresarios que de cuello y corbata han hecho y deshecho a través de distintas colusiones, la del papel, la de los pollos, la de las carnes, la del confort, en fin. ¿Cómo le va, diputado? La de las farmacias. Bueno, son tantas que de repente uno se les queda en el aire. Junto a Rodrigo Gómez saludamos al diputado Renato Garín. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido. Un placer estar acá, Peñailillo y Gómez, unidos. Oiga. Primero que todo, ¿diputado o Renato? Renato mejor. La otra palabra está un poquito tiene un poco de carga. Tiene 2% de aprobación la otra palabra. Renato era un poco mejor. Renato era mejor porque por el 2% no está fácil. Cuando tú asumiste, antes de meternos en el libro, cuando tú asumiste tu rol de diputado, cuando te postulaste, ¿pensaste que en algún momento podrían llegar a tener la clase política tan poca aprobación? Bueno, yo trabajaba acá cuando era candidato y ya la cosa estaba bastante mala. Pero con cifras que nunca sí, de un dígito. Lo que ocurre es que yo siento que del segundo semestre de 2018 hasta finales del 2019 el asunto desbarrancó sin ningún... cuesta abajo en la rodada y sin ningún stop. Sin ningún contexto que te permita decir esto ocurrió por esto. ¿No? Esta cuestión pareciera que es una piedra desbarrancada, ¿verdad? Una Rolling Stone, digamos, una piedra corriendo por un barranco, ¿verdad? Y todavía no frena. O sea, esto sigue todavía, ¿no? Pero tú eres de los que pensaban que nadie lo veía venir. A ver, yo creo que es demasiado excesivo decir nadie lo veía venir. Lo que yo sí creo es que el país se puso muy caro. Y que al ponerse muy caro el país, en los últimos 30 años, digamos, no en el corto periodo, sino en la larga, al ponerse muy caro el país, al ser tan bajos los sueldos comparativamente con los precios, el asunto no podía durar mucho tiempo más en paz, digamos, porque el país es demasiado caro, ¿no? El asunto explota por el lado del transporte, pero no es solo el transporte, o sea, el supermercado es muy caro, la farmacia es muy cara, moverse en Chile es muy caro. ¿Pero tú crees que es solamente un problema económico o es un problema social? Un problema que va más allá de justicia y no solamente un tema de ingresos. No, yo creo que el fenómeno material basal es económico, es de la economía familiar. O sea, yo estoy más o menos alejado de esas tesis subjetivistas, por decirlo de una manera, de que te dicen que hay malestar o que la gente está enojada. A la gente no le alcanza la plata y tiene que endeudarse. Ese es el fenómeno basal y eso genera una psicología súper comprimida en la familia, ¿no? La familia endeudada comienza a procesar esto de una manera psicológica muy compleja. Sobre todo la jefa o el jefe de hogar. El jefe de hogar endeudado sufre mucho, ¿no? Y ese sufrimiento yo creo que termina generando, ¿verdad?, una ola de descontento, pero que tiene que ver con el fenómeno basal inicial, que es que Chile es muy caro. Pero eso no está un poquito vinculado a la promesa de todos los políticos, da lo mismo de la época de la Concertación, de Piñera 1, Bachelet 2, Bachelet 1, que Chile era un país más justo, que Chile iba a ser un país donde la gente con menos iba a poder acceder a más? A ver, yo creo que eso se cumplió en parte. O sea, yo creo que creer que está todo mal o que todo se hizo mal es un error también. O sea, el país se desarrolló enormemente, tenemos el espacio comercial más desarrollado de América Latina. En Chile se encuentran productos que no se encuentran en ninguna parte de América Latina, que tenemos total libre comercio con todo el mundo casi. Sin embargo, eso no vino aparejado con una mejora en las condiciones de acceso, es decir, poder de compra. Vino acompañado de endeudamiento. Esta modernización capitalista se logró en base a la deuda familiar. Tarjetas de crédito carnaval del Estado, endeudamiento hipotecario para las casas. Y con tasas de intereses brutales. Terrible. La más grande del mundo probablemente, o de Occidente la más grande, ¿verdad?, que conocemos. Y esto, claro, cuando tú dices 30 años así, y aumentando el ritmo cada año en el endeudamiento, en algún momento esto iba a explotar, digamos. Mi interpretación contra autores como Mayol, por ejemplo, contra autores como Lugo Herrera, por ejemplo, que son más subjetivistas, yo creo que esta es una cuestión material, basal, casi elemental. La gente tiene que endeudarse casi obligatoriamente. Y eso te rompe el pacto social. Cuando tú tienes que endeudarte obligatoriamente, tu pacto social es endeble.
Bueno, y este pacto social finalmente termina estallando el 18 de octubre, estallando definitivamente porque hay un antes y un después, y justo en esos días Renato Garín iba a lanzar un libro. Sí. Iba a lanzar un libro que está muy vinculado con el quiebre, con el estallido social, porque es la radiografía de la injusticia, es la radiografía de los precios caros, es la radiografía del manejo de algunos precios, es la radiografía del deterioro de la clase más pobre, que son los más afectados cuando hay este tipo de colusiones. Lo tuviste que postergar, finalmente terminaste lanzando tu libro, y cuéntanos un poquito de qué se trata este libro. Efectivamente, este libro tenía presupuestado salir en la segunda semana de noviembre y se demora un poquito por todo lo que ocurrió. Yo reescribí la parte inicial del libro para entrar con un contexto. Perdón, ¿alcanzaste a reescribir sí, la parte? pero 20 páginas no las reescribí completas, pero las reorienté, digamos, ¿no? Que tenían que tener algún tipo de guiño al lector que está hoy día, ¿verdad?, tratando de buscar explicaciones. Y además que, bromas aparte, yo tenía el plan de que no iba a estar en las librerías Baradit, que no iba a estar en la librería Mayol, que no iba a estar en la librería Matamala, entonces iba a tener alguna oportunidad yo, ¿verdad?, frente a... Iba a correr solo. Ocurre lo que ocurre y aparecen los tres con libros, digamos, entonces, claro. Y el nuevo modelo se relanza. Por supuesto, entonces lo que yo estoy planeando es una colusión con ellos, no me queda otra. Pero broma aparte, efectivamente, aquí el problema que tenemos en Chile es que el poder de compra disminuyó. Pese a que la armonización te trajo un comercio espectacular, porque el comercio en Chile es espectacular. El comercio, yo he trabajado mucho tiempo en marcas deportivas, en marcas muy vinculadas con retail. El retail chileno debe ser de los más sofisticados y desarrollados de Latinoamérica, pero por lejos. Sin duda. Por lejos. Sin duda, pero eso lamentablemente, Rodrigo, el acceso a esos bienes y servicios, que son de primera calidad sin duda, no viene aparejado del sueldo de las personas, sino que viene aparejado de la deuda. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué Chile es tan caro? Entonces uno tiene que mirar el IPC, ¿verdad? La inflación es histórica. Y aquí lo que sorprende, Peña y Lillo, es que el IPC es plano. Durante 30 años el IPC ha sido 3%. 0,5 en el mes, ¿cachai? O sea, comparado, 3% anualizado, claro, 3%. Comparado con países como Argentina, que ha anualizado 60%, en que le borra los ceros a la moneda, en que inventan monedas nuevas, los patacones, ¿verdad?, etcétera. Una cuestión insólita en América Latina de cómo se cambia la moneda, de cómo se cae en el fondo el poder de compra de la gente. Y en Chile se mantuvo estable, pero los precios siguieron galopando, sobre todo en los dos espacios de consumo más emblemáticos, que son el supermercado y la farmacia, ¿verdad? ¿Por qué se volvió tan caro? La tesis un poco del libro es que hay precios demasiado caros en Chile. Chile es demasiado caro para el consumidor chileno porque los precios fueron galopando, no de acuerdo a la inflación, sino de acuerdo a un excesivo margen, a mi juicio, de utilidad, ¿no? O sea, se le saca un margen excesivo a los productos y servicios en Chile que te van encareciendo la vida en el fondo. O sea, en ese sentido, una permisividad del sistema para que los precios se pudiesen seguir elevando, y además las herramientas para que las empresas entraran en esta colusión y siguieran de manera aberrante creciendo sus bolsillos y endeudando más a la gente, ¿no? Correcto. Eso, a ver, en la farmacia es menos pornográfico, ya, porque las farmacias vienen de los 60 en adelante, el Colegio Químico Farmacéutico, en los 90 hubo una investigación, después ha habido 2 investigaciones largas, la FN está todo el tiempo metido en los precios de los medicamentos, es decir, las farmacias siempre han sido un rubro bastante fiscalizado y con hartos gendarmes públicos, digamos, buscándole la pata al gato, ¿verdad? Pero cuando hablamos de las farmacias, ¿hablamos de la farmacia o de los laboratorios? Ese es el punto. La estructura de mercado de los medicamentos en Chile es más complejo que la mera farmacia. Hay laboratorios que muchas veces están integrados verticalmente con la farmacia, son del mismo dueño. Hay clínicas que están integradas verticalmente con el laboratorio y la farmacia. Es casi una sola estructura, digamos, ¿no? Entonces, al ser esa estructura, el precio tiende a subir porque no hay competencia. Si la gracia de la competencia, a mí me gusta el libre mercado, es que empuja los precios hacia abajo, ¿sí? O sea, esa debería ser la lógica. No para arriba. Para el consumidor. Exacto. O sea, buscar el mejor precio. Buscar las oportunidades. Y aquí en las farmacias se te dio vuelta la iniciativa. Se te dio vuelta la iniciativa que pasó de ser libre mercado y libre competencia, como lo hubo en un momento. A libre acuerdo. Exactamente, porque tú tuviste hasta 2007-2008, tuviste una guerra de precios que puso a Chile los precios de marca, medicamentos de marca, más baratos del mundo. Y pasaste en 6 meses después de tener de los más caros de Occidente, y hoy día estamos en los medicamentos de marca más caros del mundo per cápita, en 10 años, en 12 años. Eso no es normal. Algo ocurrió ahí. Y eso es lo que el libro trata de entender. Pero hay otra industria, como el pollo, por ejemplo, ¿no?, donde nadie fiscalizó durante 40 años. Y dejaron crecer a las empresas, las dejaron crecer, y de repente descubriste que en 12 años habían estado coludidos los 12 años a través de un gremio. Eso es gravísimo. Y después tiene el caso del papel, donde
si alguien no se esperaba una colusión, eran los papeleros, digamos. O sea, ¿en qué momento un país como este iba a pensar que la gran empresa papelera del país iba a estar haciendo estas prácticas? Es una cuestión que te sorprende culturalmente. Por eso yo hablo de libre mercado a la chilena. Esta es una interpretación que tienen los gerentes, los empresarios del libre mercado, pero que es muy curiosa esa interpretación, es muy particular en el contexto mundial. Y eso es lo que genera el país que tenemos. Y cuando uno ve y va y se empieza a meter en las colusiones, ¿hasta dónde está el nivel de conocimiento? Es de la segunda línea, de los gerentes generales primera línea, de los directorios. ¿Dónde está pensado, dónde está la cabeza que decide, ¿sabes qué? Coludámonos? ¿Es el directorio? ¿Es el gerente general? ¿Es el gerente comercial que necesita cumplir metas? ¿Dónde está la presión para coludirse? Depende de la industria y depende de la estructura de la empresa. En el caso de las farmacias, la colusión se teje entre gerentes de segundo orden. Ni siquiera arriba el gerente general, sino que son los gerentes, los category managers se llaman. O sea, ¿Y eso por qué? Porque tienen mayor acceso a... Porque hay un incentivo brutal, Peña y Lillo, que son los bonos. O sea, estamos hablando de gerentes de category manager en las farmacias que te ganan 3 millones de pesos. Claro, 4, pero que les ponen un bono anual de 200 claro. en resultado. Entonces, eso te gatilla la... O sea, no, a ver, perdón, aquí cada vez que hablamos de una colusión estamos hablando de un problema ético. O sea, estamos por eso, ¿no? Porque aquí el gran tema es ético, hasta donde yo, por mi beneficio, estoy dispuesto a perjudicar a todo un país. Correcto. Entonces tú ves en las farmacias que es que el incentivo al gerente de segundo orden es brutal. Cientos de millones de pesos. Y ese tipo, como tú dices, renuncia a cualquier marco ético a cambio de 200 palos, digamos, ¿no? Después tú tienes el caso del pollo. En el caso del pollo es un poquito distinto, porque hay un gremio que ellos arman, las tres empresas. ¿Qué gremio? La APA, los productores avícolas, digamos, la Asociación de Productores Avícolas. ¿Quiénes pertenecen a ese gremio? Eran Agrosuper, Don Pollo y Aristía. Y dejaron afuera las otras. No, que eran 3 o 4 más. A los que más chicos. Claro. Y no lo invitaron a la colusión. Y es una colusión de cuotas, no de precios. Se dieron el mercado, se lo trozaron. Que son 3 cortes principales. Tú sabes que los chilenos comen pollo a destajo, digamos. O sea, este es el país que más come pollo de América Latina, digamos, ¿no? Y son 3 cortes: pechuga, tuto y chuleta. Y el precio... Pero la chuleta no es pollo. No, chuleta de pollo. Sí. Pero las fueron, digamos, trozando el mercado, porque fueron subiendo las cuotas de producción o bajándola según el consumo. Entonces tuvieron una cuestión muy sofisticada en el caso del pollo. En el caso del papel, este es un caso muy interesante, porque en el caso del papel yo pienso, después de leer todos los expedientes judiciales, que son miles de páginas, todas las declaraciones, todos los testigos, todos los estudios, que es que, por ejemplo, en el caso de Gabriel Ruiz Tagle, era imposible que él no supiera. O sea... Porque de partida era una empresa muy chica. Era una empresa bastante... Que él tenía un control férreo sobre su empresa diaria. Es un poco lo que después hizo en Colo-Colo, en blanco y negro, ¿no? O sea, es un tipo que... Ruiz Tagle es un tipo que no delega. O sea, lo concentra todo en él. Exactamente. Entonces, es imposible que un tipo con esa personalidad no conociera lo que él estaba haciendo. Y el tipo hizo algo muy brillante. ¿A diferencia de la papelera? Sí, porque la estructura familiar de la empresa es distinta. En la papelera hay demasiada escala hacia arriba hasta el Euromate en ese momento. Aquí Ruiz Tagle era el segundo escalón todo el tiempo en la empresa. ¿Y cuál era la contraparte? Pensemos que Gabriel Ruiz Tagle era el líder de CNA, que se llama... SCA, perdón. ¿Quién era la contraparte? ¿Hasta dónde llegaba en la papelera? Esto es súper bueno, porque él arma en los 70... A ver, Gabriel Ruiz Tagle, ustedes que lo conocen mucho más que yo por el mundo del deporte, es un personaje, digamos, fascinante. ¿Sí? Porque en él se resume toda una época de este país. El tipo hace políticas, negocio y deporte, todo junto. Hubo una época de dirigentes deportivos, pienso en Eduardo Menichetti, en Peter Dragisevich, en el famoso doctor Orozco, nunca bien ponderado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran dirigentes deportivos de otra época. ¿Por qué nunca bien ponderado el doctor Orozco? Porque yo le tengo un cariño especial al doctor Orozco, porque nos sacó campeón en el 94, nos cobraban penal cada 10 minutos, o sea, era un dirigente de verdad. Y después de eso, aparecen estos otros dirigentes. No, cuando se retira esa vieja plana de viejos dirigentes. Cuando se acaban las corporaciones, claro, pasa a ser el fútbol pasa a ser sociedad. Cuando Abel Alonso desaparece, cuando Ricardo Humor deja de ser presidente de la NFP, ¿verdad? Hay un cambio de giro en la NFP. Brutal. ¿Sí? Y hasta que aparece Jadwe, ¿verdad? Pero Jadwe es el resultado de personajes como Ruiz Tagle. De la ambición. Y Ruiz Tagle tiene una historia, Rodrigo, fascinante, porque él en los 70 ve el negocio del papel, que en Chile claramente iba a subir el consumo, nunca a estos niveles, digamos, pero vio el negocio. Se asocia con uno de los Mate, con Arturo Mate Lecaros, que es el hermano de la ex ministra Mate Lecaro del primer gobierno de Piñera, tío en el fondo Hernán Larraín de Bópoli. Y él se asocia en una empresa que se llama Dimar, que todavía existe, que todavía es de Lecaros, digamos, de Mate Lecaro. De distribución. Exacto, una empresa enorme.
Después se separan y él arma su empresa PISA, Sí. Papel Industrial Sociedad Anónima. La aguanta 20 años esa empresa, la hace crecer realmente, y a principios de los 2000 llegan los suecos de SCA, una empresa enorme, gigante, transatlántica realmente, que tiene sede en Estocolmo pero que funciona en todo el mundo, en los 5 continentes, creyendo los suecos que en Chile iban a encontrar libre mercado, que en Chile iban a encontrar libre competencia, le compran a Ruiz Tagle la empresa, El primero... 50%. Sí, y después le compran el 50% restante. Y Ruiz Tagle no les cuenta en el fondo, esta es mi lectura del caso, no les cuenta de que había una colusión por debajo de la mesa con la papelera. Entonces los suecos compran una empresa coludida. Esto es una cosa insólita. O sea, yo le dedico muchas páginas a Ruiz Tagle porque él hace un negocio brillante. Él construye una empresa, solidifica una industria, hace redes de contacto notable y después le entrega a los suecos Después el la negocio. vende. Perdón, y cuando los suecos, Brillante, ¿no? y cuando los suecos llegan, ellos cambian la plana. Lo intentan. Lo intentan, o sea, y si tú cambias la plana y estás fuera de la colusión, es difícil volver a la colusión. O sea, Así es. o sea, te sales del sistema, Correcto. finalmente. Y ahí ocurre la llamada fiesta de bienvenida. Esto está en los expedientes judiciales. Esto no son inventos míos. El gerente general de la papelera, que era el hombre que tejió la colusión con Ruiz Tagle, primero se reunían en el restaurante Las Brisas de Chicureo. Perdón, entonces, para parear un poquito, era el gerente general de la papelera con el presidente Así es. de PISA, CS. Correcto. Y ahí queda la duda si Morel, el gerente general de la papelera, iba mandado por los Mate o no. Queda la duda, ¿ya? Pero en el expediente judicial no está aprobado, por ende yo no puedo aseverarlo. Sí te puedo aseverar que Ruiz Tagle está metido desde el comienzo. Restaurar Las Brisas de Chicureo, un lugar muy concurrido por las élites. Luego se dan cuenta que es peligrosísimo lo que están haciendo porque hacen... Se dejan ver. Po. Exacto. Hacen demasiado ruido, ¿verdad? Como dicen los Es curioso, argentinos, ¿no? Es curioso están alumbrando giles, ¿verdad? Claro. Es curioso cuando tú ves los dos referentes de dos empresas Juntos. almorzando Todo el 12 tiempo. veces. Tú dices, ¿sabes qué? Eso no es, o sea, es ilegal. Oye, y hacen algo increíble, que yo lo disfruto en el libro cuando lo relato, que es notable. Para poder esconderse en las reuniones, porque más son gente curiosa, no se juntan en las casas, se juntan en otros espacios, entonces buscan un lugar y encuentran, increíblemente, la bomba alemana de la calle Apoquindo. O sea, uno sube por Apoquindo, ¿verdad? Pasa a la antigua escuela italiana y llega a la bomba alemana. Al frente del Estadio Italiano. Sí. Exacto. Y ahí se reunían, Rodrigo. Usaban un cuartel de bomberos para reunirse. ¿Por qué? Porque como van explotando las otras colusiones, explota farmacia, explota pollos, ellos dicen, oye, nosotros estamos en las mismas, ¿qué hacemos? Y después ya con los suecos dentro del negocio, que los suecos dicen, bueno, ¿qué hago? ¿Cierto? Estoy metido en una colusión, si me salgo me denuncian, si me quedo estoy coludido, si delato me enfrento a la papelera, o sea, estás en Amarrado por todos lados. puzzle, digamos, ¿no? Lo que inventan los gerentes de la papelera, Jorge Morel con María Cecilia Havel y otros, están todos en el libro, es que arman las fiestas de bienvenida. La amenaza a los suecos era esta. Ustedes no comparten con nosotros la colusión, no entran en el negocio con nosotros. La papelera va a empujar los precios de los Panzer que ellos llamaban, o sea, los tanques de guerra que son la toalla Nova, el papel confort y los pañuelos Elite, Nos va a bajar el precio. bajo el costo. O sea, una cosa que se llama precio predatorio. O sea, el vaso me cuesta 800 pesos, te lo vendo en 600 para parar la competencia. Los suecos aguantan en estos 6 meses, se les caen todos los balances y después tienen que acceder a la colusión. A entrar al- O sea, imagínate una empresa transatlántica, Rodrigo. Además, los suecos que son cuadrados, uno se lo Imagínate, imagina transparente. derrotados en 6 meses en Chile. Pero a los suecos también le pasó eso en Argentina, en Uruguay y en Brasil. O En Perú. En Perú. O sea, no era solamente. No estoy defendiendo a nadie. No, es no, se solamente entiende. mostrando la radiografía de cómo funciona ese mercado en estas latitudes. Es que esta es la audacia de Morel. No, Morel es otro personaje. Este libro está lleno de personajes vibrantes, digamos, pero yo creo que Gabriel Ruiz Tagle y Jorge Morel se ganan el premio, digamos, porque Jorge Morel, no contento con la colusión que arma en Chile, que es brillante como el arma, ¿Replica el modelo? exacto, dice, ¿por qué no en Colombia? ¿Por qué no en Perú? ¿Por qué no en Uruguay? Y se arma una especie de colusión internacional latinoamericana, conducida de Santiago de Chile, empujada por mecanismos chilenos, que lo que hace es que cada competidor grande de la papelera en estas latitudes se lleva el premio colusivo. Es decir, Kimberly Clark en Perú, Kimberly Clark se le respeta la cuota en Perú, pero la papelera crece en Perú. En Uruguay lo mismo. De hecho, compraron una gran planta en Uruguay, compraron la gran empresa en Uruguay. En Colombia también. Y no contentos con el papel, descubren el mejor mercado de todo, que son los pañales. ¿No? Cualquier persona que ha tenido guagua, digamos, sabe el consumo enorme que es de pañales, claro. ¿no? Lo caro que es El pañal de género ya no existe. cada unidad de pañal lo que cuesta, ¿no? Lo que vimos nosotros, Cristian, cuando chicos, No, la mamá pues, lavaba el pañal de género, no y lo tenía existe. el panal de casa, ya no existe. Bueno, había ¿Qué saben estos cabros chicos de pañales de género? Florete les puede explicar. Había colusión también en los pañales. O sea, y en Chile no se pudo condenar porque estaba prescrito.
Pero ¿a dónde voy? Voy a que la audacia de esto es enorme. Es enorme. Y en Santiago, dado el poder político, dado el poder cultural, dado el poder económico, dado que está el club más popular de Chile al medio involucrado, digamos, o sea, el nombre de Colo-Colo al medio de esto, Sí, pues. Ruiz-Tagle logra una posición, creo yo, que nadie más había logrado en el mundo empresarial chileno, que es que él se convierte en una especie de golden boy, ¿no? Y además se logra asociar con Sebastián Piñera en Colo-Colo. Y ahí viene esta amistad, ¿verdad? Que es una amistad de negocio en el fondo, que son las amistades que el presidente más valora, sí, con todo respeto, digamos, que es que él logra entrar en Colo-Colo. Acuérdense ustedes que Colo-Colo 2006-2007, él iba a las prácticas en helicóptero a pasear por arriba, ¿se acuerdan de esto, no? Sí. Todo esto con Ruiz-Tagle al medio. Y es Ruiz-Tagle en el fondo quien acerca el plantel de futbolistas hacia Piñera, quien acerca a Colo-Colo hacia Piñera, quien le permite a Piñera hacerse de los símbolos culturales y después Piñera lo lleva al gabinete. Así es. Y es el primer ministro del deporte de la historia del país, ¿verdad? Iba a ser alcalde de Providencia, todo apuntaba hacia allá, cuando le cae la colusión encima y Eli Matei lo reemplaza. Pero Gabriel Ruiz-Tagle es, creo yo, un personaje de la época. O sea, en ninguna otra época... ¿Un personaje de extinción? Sí, porque la época se acabó el 19 de octubre, digamos. O sea, nunca más va a poder hacer, quizás van a aparecer otros mecanismos, otras sofisticaciones distintas, que hay colusiones hoy día operando que no las conocemos. Pero lo de Ruiz-Tagle, su nivel de audacia, su nivel de éxito, que es realmente increíble, un tipo multimillonario en millones de dólares, digamos. Y dentro de todo, si Perdón, de una familia con mucho dinero también, sí, pero venía menos. pero una familia... Él no heredó, él no es un gran heredero, digamos, ¿no? No, pero tenían propiedades importantes. Sí, de acuerdo, pero al menos en el mundo empresarial gerencial es un self-made. Sí, el tipo se autohizo. Absolutamente, o sea, es de los pocos, no sé si es de los pocos, pero claro, él no tiene ni una carrera profesional, de hecho. No, pero lo que él logra es incomparable. O sea, él es, en un momento dado, el hombre más importante del deporte en el país. Sin tener una trayectoria deportiva muy larga. Él compró acción en Colo-Colo con la plata de los suecos, digamos. Gabriel Ruiz-Tagle, hasta no entrar a Colo-Colo, Gabriel Ruiz-Tagle no le interesaba el fútbol. Así es. No, pues. A Gabriel Ruiz-Tagle no le interesaba y no conocía el fútbol. Así es. Y Gabriel Ruiz-Tagle, si tenía algún vínculo, era más cercano a la Universidad Católica, que a su hijo le gustaba la Universidad Católica, Claro. más que Colo-Colo, que es la oportunidad de negocio y plataforma para ser conocido. Claro, y se le abre, tiene la suerte que el 2006 aparece la generación notable que aparece. Claudio Bravo, Arturo Vidal, Héctor Suazo, Gonzalo Fierro, Matías Fernández, Jorge Valdivia, Alexis Sánchez, o sea... Liderados por Miguel Claudio Rifo Borghi. en su momento. Exactamente. Entonces tiene la suerte, Gabriel Ruiz-Tagle, del éxito deportivo y un poco se lo adjudica a él. Yo transcribo alguna entrevista donde pareciera que él llegó a la final de la Sudamericana, po. Que a él le hicieron el gol con Pachuca, o sea, que él perdió la marca, o sea, él logra una cuestión brillante, creo yo, que es que cada éxito que él iba logrando en su empresa, en Colo-Colo, en el gobierno, se lo adjudicaba a Gabriel Ruiz-Tagle. Es un manejo de prensa brillante, realmente. Cuestión que es distinta en Jorge Morel. Jorge Morel, que era la contraparte de la colusión, el tipo cae en desgracia y cae por el barranco al punto de que nunca más lo vimos. Nunca más lo vimos a Jorge Morel, o sea, desapareció, la élite le tiró la cadena y desapareció. En el caso de Ruiz-Tagle era mucho más difícil, porque Ruiz-Tagle lleva consigo los secretos de las empresas papeleras, del deporte nacional, o sea, qué cosa no sabe Ruiz-Tagle del deporte nacional, y conoce la verdad del gabinete del presidente Piñera. O sea, es un tipo que logra incrustarse en el centro del poder con muy poco. O sea, esto me parece realmente notable. Realmente notable, y un poco creo yo la situación actual del fútbol chileno tiene que ver con que esta generación de empresarios, ¿verdad?, que entraron al deporte y quisieron hacer deporte y política, cuando sueltan o consiguen el objetivo y sueltan, lo que dejan es un desastre, y ese desastre se llama Jadwe, porque Jadwe es producto de estos empresarios. O sea, estos empresarios, Cristian y Renato, fueron los que no les gustó, como Harold May Nichols lideraba la NFP, no le gustó que Harold May Nichols pensara en una equidad, en un fútbol más solidario, en una repartición más equitativa de las platas del CDF. Hay un libro notable de Sagredo de esto. Les gustó que en ese minuto el gran proyecto de Harold May Nichols era vender el CDF. Era lo que se logró el año pasado, lo que finalmente todos los presidentes de clubes aceptaron y deciden sacar a Harold May Nichols de una forma bastante fea. Bueno, muy propia de las empresas chilenas. Sí, ellos lo que hacen, este grupo de empresarios, pero Ruiz-Tagle en la cabeza. Se repite el mismo modus operandi. Exactamente, ellos tienen un modo operandi, un plan de acción, ¿verdad? Que es en base a resultados, que es en base a números, ¿verdad? Que es en base a gestión. Y eso en el fútbol chileno, lo estamos viendo, digamos, es casi imposible de practicar, porque este es un país que no está acostumbrado a esos niveles, digámoslo así, de tensión empresarial. Ellos llevaron la tensión empresarial al mundo del fútbol, pero lo que a mí me molesta en el fondo y me hace escribir el libro es que se beneficiaron de esto.
Sí. Y se beneficiaron a niveles astronómicos. O sea, estamos hablando de empresas que crecieron como nunca antes habían crecido en su historia. Ruiz-Tagle empezó con empresas chiquititas y la vende en cientos de millones de dólares. Renato, y este libro que habla de varias colusiones de personajes tal cual dices tú, alucinante, ¿da alguna solución, dar un camino por cómo debe funcionar el mercado en Chile o son solamente análisis? Exposición de las denuncias, situaciones, claro. Bueno, está centrado en la verdad judicial, ¿no? Porque hasta aquí había una verdad periodística y faltaba la verdad judicial de qué es lo que se probó en los juicios. Eso es bien largo, digamos. Como buen abogado tú lo tienes claro. Eso, Así ¿no? es, así es. Pero también me preocupa saber que hay bueno en esta historia, que es la Fiscalía Nacional Económica, que son los fiscales nacionales económicos que descubren las colusiones. Se atrevieron. Totalmente. No era fácil. O sea, imagínate, Rodrigo, imagínate ir contra esta empresa, contra la farmacia, contra quien sea. El éxito de la Fiscalía Nacional Económica es brutal al punto de que nos comparan en todo el mundo y nos miran cómo hemos hecho esta historia. Sí. Pero hoy día hay que fortalecer esa institución. Hay que darle más atribuciones, más libertad de investigación. Y hay una atención que viene en marzo, que se la adelanto, que es que un grupo va a querer llevar estas investigaciones al Ministerio Público, a la Fiscalía Común y Corriente. Yo creo que eso es ¿Qué es lo incorrecto. que corresponde, pues? O sea, sí y no, porque, claro, somos todos igual ante la ley, que todo organismo nos persiga de manera equitativa, ¿verdad? Pero ante la sofisticación de estas colusiones, yo pienso que se hace necesaria una institución especializada, que es la Fiscalía Nacional Económica. Renato, tengo que cerrar ya este bloque. Placer. Cuéntanos dónde podemos está libre? encontrar, cuánto cuesta, cómo se accede. A ver, la forma más fácil, lo están escuchando por Radio La Clave, se meten en Amazon.com, vale en torno a $10, lo bajan al teléfono, al Kindle, a la tablet y se lee muy rápido. Muy moderno. En un fin de Muy semana moderno, se sí. lee muy ¿Y a rápido. quién le gusta el papel, por ejemplo, a Felipe? No, el papel de la colusión, el libro ahí, como a Bianchi, que es bien tradicional. En alguna todas las librería? librerías del país, ¿Sí? Lolita con Pancho Mat, Antártica, Feria Chilena del Libro, Que Leo, Altamira, en todas partes. Se viene marzo, cortito, breve. ¿Cómo lo prevés tú como diputado? ¿Tomas el pulso el día a día? Fuiste el que tuvo presencia completa. No faltaste a ninguna de las audiencias. ¿Cómo ves brevemente el inicio del año en marzo? Muy complejo. Complejo. Muy complejo, con un escenario de violencia, creo yo, que viene en alza, lamentablemente, con una violencia policial desatada, con un lumpen, y no me tiembla la voz en decirlo, con un lumpen disfrazado de activismo político en los estadios, en las calles, destruyendo los bienes públicos que nos han costado millones de dólares de los impuestos de los chilenos, como el metro, por ejemplo. Es un acto terrorista increíble contra el metro, que no escucho a nadie todavía decir quiénes son los culpables. Un país donde se quema el metro y nadie es culpable. Y la economía viene muy compleja. Tenemos una inflación galopante, creo yo, aunque algunos números están mejor que otros. La inflación... El IMASEC del mes de diciembre fue muy bueno. Sí, pero lamentablemente el número que va a tocar a la familia es la inflación. Y eso va a ocurrir sobre todo en alimentos y supermercados. Gracias, Renato. Antes de cerrar, se viene marzo, se viene el 11 de febrero. ¿Qué pasa con la U en Porto Alegre? Pucha, me encantaría decir que vamos a clasificar, pero yo creo que va a pesar la historia más cara afuera. Capaz que sea contra Mofa lo que dice Renato. Muchas gracias. Lo conocemos. Lo conocemos. Gracias por estar con nosotros y por traernos y presentarnos este libro, La Gran Colusión. El corte y seguimos. Ya volvemos con Metrópolis. La clave, me escucha.